encontrar quienes están en las posiciones centrales. Una se va a encontrar en la posición en entre dos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan, cambio? Sí, te escucho, profesor. Muy buenas noches. Bien, gracias. Bien, quien les habla es el profesor Jesús Castillo Oliva, quien va a tener el curso de Estadística para la Investigación. Ustedes son alumnos del quinto ciclo, ¿correcto? ¿De qué ciclo son? Buenas noches, somos de bachiller. Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, con ustedes voy a tener el curso de Estadística para la Investigación y vamos a revisar algunos conceptos. Muy buenas noches. Y vamos a revisar algunos conceptos que son claves e importantes. Este es el curso de Estadística aplicada a la investigación. Y lo que vamos a ver es, vamos a resolver situaciones problemáticas de contexto real, propios del ámbito de los negocios, con herramientas de la estadística descriptiva e inferencial. Vamos a ver también, nosotros en este primer indicador de logro, por ejemplo, en este día tendremos las medidas de tendencia central. Seguidamente, en la siguiente semana, medidas de localización, medidas de dispersión, medidas de forma de la distribución, medidas de concentración. De ahí nosotros vamos a tener en la semana número 6 distribuciones bidimensionales, modelos de regresión lineal, ajuste y precisión por mínimos cuadrados, coeficiente de correlación y determinación, introducción a la regresión logística, semana 11, pruebas de hipótesis, prueba de hipótesis para variables, prueba de hipótesis para media, pruebas de hipótesis para la diferencia y prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Nosotros vamos a ver, vamos a trabajar también con el aplicativo. Bueno, este es un aplicativo, es una aplicación de un software libre para el análisis de datos. Y esto se presenta en modo gráfico, ¿no? Que es el PSPP. Y también vamos a trabajar con el Microsoft Excel. El día de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central que ustedes conocen? Medias. Respuestas en el chat.
o lo pueden decir o lo pueden manifestar. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Es la Profe, media media mediana fue. de la moda. Correcto, o sea, las medidas de tendencia central que hemos utilizado desde la secundaria, que nos han enseñado, es la media, la mediana y la moda. Esas son las medidas de posición central o también llamadas medidas de centralización o de tendencia central. O sea, lo que tienden es a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. ¿Y qué es una variable cuantitativa? ¿El peso será, por ejemplo, una variable cuantitativa? O sea, cuando estamos hablando de variables cuantitativas, estamos hablando de variables numéricas. Por ejemplo, el peso, la talla. Esas son Sí, profesor. variables cuantitativas. Y, por ejemplo, la atención al cliente, ¿será una variable cuantitativa? Cualitativa. No, profe, Correcto. cualitativa. Correcto, esa es una cualidad. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy, más que ver, nosotros vamos a recordar, por ejemplo, lo que es una media aritmética o lo que simplemente se le denomina media. Lo que hacíamos en el colegio, ¿no? ¿Cuál era la media? Sumábamos los valores de la variable y lo dividíamos entre el número de observaciones y esa era nuestra media aritmética. No es otra cosa que la sumatoria de los valores dividido entre n. Y díganme ustedes, nosotros tenemos, esa es la más común, que es la media. Pero también tenemos, dice, media para datos no tabulados. Sumamos los valores, por ejemplo, ahí, y lo dividimos entre 4. Esa es una de las medidas que más se utilizan, que son las medidas de posición central. Y díganme ustedes, ¿y qué cosa es la mediana? Ustedes mencionaron también la mediana. ¿Qué es la mediana, por ejemplo? ¿Qué dice Jacqueline Lisset? ¿Qué es la mediana? La veo tan sonriente ahí. ¿Qué es la mediana? Sería el promedio. Claro, es una medida de tendencia central, o sea, las tres son lo mismo casi. Pero ¿qué es la mediana? ¿Se recuerdan? ¿Qué Correcto, Gilberto. parte la distribución en 2? Claro. Entonces, la mediana es la medida que se encuentra al centro. Lo que dice Gilberto, ¿no? El punto medio de los datos. Gracias. Entonces, estamos un poco recordando lo que es la mediana. Y nosotros dice que la mediana o valor mediano de una serie de valores observados es el número que separa a la serie de datos ordenados en forma creciente en dos partes igualmente numerosas. Ahora, nosotros sabemos que la mediana se trabaja con datos
no tabulados, o sea, sin intervalos, y también tenemos datos tabulados con intervalos. Entonces, cuando tenemos datos sin intervalos, por ejemplo, ¿cómo calculo la mediana? Si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de datos impar, entonces la mediana cuando yo tengo una cantidad de datos, pero es impar, para calcular la mediana lo que hago es n más 1 le sumo sobre 2. ¿Y qué pasa cuando n es par? O sea, yo tengo 6 valores y debo encontrar, por ejemplo, la mediana. Lo que hago es sumarle el tercero más el cuarto y lo divido entre 2. O sea, si n es par, se toma como mediana la semisuma de los valores que toman las posiciones de los datos centrales. Bueno, eso ya lo vamos a traducir al castellano de aquí porque de repente para algunos les suena medio chino esto lo que les estoy mencionando. Díganme ¿ustedes recuerdan cuando calculaban la mediana para datos tabulados con intervalos? ¿Ustedes llevaron algo de mediana cuando habían datos con intervalos? Deben haberlo llevado en algún curso de Profe, estadística. ¿Sí? pues en segundo ciclo, cuando llevé estadística, nos enseñaron un método de intervalos, pero era tipo matricial. Los enseñaron con una opción que está en la calculadora científica. Era Mm, para medir el intervalo. ya, correcto. Entonces, un poco que vamos a recordar un poco esto. Este L sub I, ¿recuerdan qué es lo que significaba en términos de intervalos? Claro, de aquí vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, para recordar, si teníamos un intervalo, por ejemplo, cerrado, L sub I menos L sub S cerrado en S, este L sub I era el límite inferior del intervalo. A ver si apagamos ese micro. Tenemos L sub I vendría a ser el límite inferior del intervalo. Y L sub S era el límite superior del intervalo. ¿Qué cosa era A? ¿Recuerdan? Bueno, aquí estamos justamente para recordar, ¿no? A era la amplitud del intervalo. Pongamos que el intervalo era de 2 a 5. 2, 3, 4, 5. El ancho de ese intervalo era 4. N era el número de términos del intervalo sobre 2 menos F mayúscula. ¿Recuerdan qué era F mayúscula? ¿Frecuencia absoluta? Correcto, era la frecuencia acumulada. Porque la frecuencia... ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Correcto, la frecuencia acumulada era siempre con F mayúscula y se sumaba, ¿no? Se iba acumulando. Y la frecuencia absoluta era con F minúscula. Bueno, ya va a haber tiempo para recordar esta fórmula. Entonces, teníamos, por ejemplo, la mediana para datos no tabulados. Para darnos cuenta, ¿no?
Cuando n es impar, o sea, aquí por ejemplo tenemos los 4 de adelante y los 4 posteriores, y este es el valor del centro, esa es la mediana. Pero ¿qué pasa cuando n es par? Ya no voy a tomar el del centro, porque si yo tengo aquí 3, 5 y 3, 8, entonces la mediana va a ser estos dos valores que tengo en el centro, lo divido entre 2 y esa es la mediana. O sea, van a ser estos dos valores. Si son iguales, bueno, es el mismo, no hay ningún problema. Y si n es impar, puede que los dos sean iguales o puede que sean desiguales. Pero en ambos casos son los valores que se encuentran al centro. Esa es la mediana. Si estamos recordando la media, media o promedio es lo mismo. La sumatoria de los valores entre n. La mediana es el que se encuentra en el centro. ¿Y qué cosa es la moda? Moda estadística, me refiero. ¿Qué dice Díaz? Los datos que más existen dentro de los, que más se repiten, digamos. Perfecto. Los datos que más se repiten, profesor. Gracias, Raúl, y gracias, Dora. Es el valor más frecuente. Claro, o el más frecuente. Gracias, Cisneros. Los 3 están bien. O sea, es el dato que más se repite. Eso es la moda. Díganme alguno de ustedes, ¿ustedes recuerdan qué cosa es la desviación estándar? Es un margen de error. ¿Alguna otra idea? Desviación estándar viene que yo me desvío. Les pongo un ejemplo. Me voy a la playa. Claro, en estas épocas de pandemia está un poco complicado. Pero me voy a la playa y yo me llevo pues 100 soles, me pongo en el bolsillo para irme a la playa. Y en la playa me encuentro con el vecino que no veía hace 10 años. Me encuentro con mi promoción. Y me desvío, pues. Si yo tenía que en promedio gastarme 100 soles, me desvíe. Y bueno, me termino gastando 140, 150 soles. ¿Qué cosa es la desviación estándar? El excedente, profesor, de lo que ya estaba calculado. Claro, es lo que yo me desvío de ese promedio. Yo tenía un promedio de 100 soles para gastar. Me desvié. Y bueno, pues eso le pasa pues a todo el mundo que se desvía de vez en cuando, ¿no? Entonces, estamos en lo que es medidas centrales, ¿no? Entonces estamos viendo lo que es moda. Y la moda dice, es aquel dato que se presenta con mayor frecuencia absoluta. Una distribución puede ser unimodal, una moda. Bimodal, 2 modas. Y multimodal, más de 2 modas. Si no existe moda, se dice que es amodal. Ahora, al igual que la mediana, se presenta cuando hay datos no tabulados y datos tabulados sin intervalos. Se ubica al dato o datos que presentan la frecuencia absoluta mayor. Entonces, es fácil darte cuenta en una tabla de frecuencias el dato que más se repite, eso es la moda. Pero cuando tenemos intervalos,
ahí sí tenemos que hablar de límite, tenemos que hablar de amplitud, tenemos que hablar de frecuencia acumulada anterior, frecuencia acumulada posterior. Pero eso lo vamos a recordar a través de ejemplos. Entonces, dice, bueno, dice aquí mediana para datos no tabulados, que quiere ser moda. Entonces, vamos un poco, imagínense que a ustedes les dan esa tabla y les dice que hallar las medidas de posición central. O sea, si me están diciendo las medidas de posición central, o sea, me están diciendo de media, mediana y moda. Dice que el número de operaciones bancarias que realizan 50 clientes en un banco durante una semana viene dada a continuación. Dice que con los resultados obtenidos, interpretar las medidas de posición central. A ver, ¿cómo construirían ustedes una tabla que refleje las frecuencias y que refleje cada uno de los datos que tengo ahí? Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, tengo 50 datos aquí. ¿Cómo puedo construir una tabla con estos 50 datos de tal manera que pueda calcular cuál es el promedio, la mediana y la moda? Tienen un minuto para pensar cómo podríamos organizar ese cuadro. Recuerden su época de estadística y cómo hacemos este cuadro. Una tabla de frecuencia, profe. Perfecto. Una marca de clase y O sea, multiplicación entre frecuencias relativas y acumuladas con frecuencias absolutas. ya aquí ya vamos dando en la idea. Entonces tenemos que hacer una tabla. Tómense 2 minutos. ¿Cómo me organizo esa tabla? Piensen. Yo necesito organizar una tabla, pero no, ahí tengo 50 datos, pues no. ¿Qué pasa si tuviera 5.000 datos? ¿Cómo puedo organizar esa tabla? De tal manera que me permita calcular el promedio, la moda. Aló, profe, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿No será contando los números que se repiten y sacar un Correcto. solo número? Por ejemplo, y reducir. Bien. Igual serían cantidades mayores. ¿Qué valores tienes ahí? Tenemos del 0 al 6. 2. Perfecto. O sea, tú puedes hacer una tabla 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y contar cuántos ceros hay, cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4, cuántos 5 y cuántos 6, y tiene que darme las frecuencias absolutas. Y eso tiene que sumar 50. ¿Lo pueden hacer ustedes en un par de minutos? Claro. Claro, Sí, a ver. Profesor, disculpe, buenos días. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Yo recién he ingresado hace un ratito, por lo cual pido disculpas. ¿Usted está pidiendo que hagamos eso en Excel o de manera Ahorita lo vamos a hacer porque de aquí lo vamos a trabajar en Excel o en SPSS. Pero la idea, estamos en un nivel de recordación de cómo estructurar esta tabla.
Porque yo lo podría poner en un paquete de Excel y inmediatamente saco la media, la mediana, la moda, o lo meto en SPP pero vamos a hacer de las tres, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, una forma de organizarla es a través de una tabla. Tabla de frecuencias. Ujú. Una pequeña tabla donde poder ubicar esos 50 datos. Profe, Donde esté. estaría bien una tabla de 2 columnas, digamos, ¿no? En el primero, Sí, los números, o sea, que son los datos, como usted dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, y otra columna donde está la frecuencia, las veces que claro, se repiten. pero como necesitamos calcular, porque vamos a calcular el promedio, la mediana y la moda. Y por ejemplo, para calcular el promedio, necesitamos multiplicar X por la frecuencia. Si vamos a calcular la mediana, tenemos que ver los valores centrales. Entonces podríamos hacer unas 4 columnas. Sí. Perfecto. Listo. Ya ves, ya tengo aquí Pizarro. Pizarro ya envió su tabla 0 hasta el 6 y con las frecuencias absolutas y ahí me está indicando lo que es, porque tiene que sumar 50. Entonces, lo que me ha enviado su compañero es lo que tengo ahí. Ajá. Miren. Entonces, podemos estructurar un cuadro, lo que decía la señorita, ¿no? Las operaciones, el número de operaciones por cliente va desde 0 hasta 6. De ahí viene a esto le hemos denominado X sub I. La frecuencia absoluta se denomina, ustedes saben, como con F minúscula, F sub I, y la frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula sub I. ¿Cuántos datos tenemos? Bueno, de 0 tenemos el número de operaciones por cliente de 0 a 2. Con 1 tenemos 4, con 2 tenemos 21, con 3, con 15, con 4, 6, 5, 1, 6, 1, y ahí tengo mis 50 datos. De ahí tengo que calcular la frecuencia absoluta acumulada. Y la frecuencia absoluta, el primer término es igual. Y el segundo término le voy sumando la frecuencia absoluta anterior. 2 más 4, 6. 6 más 21, 27. 27 más 15, 42. Más 6, 48. Más 1, 49. Más 1, 50. O sea, la última frecuencia absoluta equivale a n, que es 50. Ahora, primero, ya tengo mi cuadro y necesito encontrar, lo primero que tenemos que encontrar es la media aritmética. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Se calcula, por eso tenemos una columna acá que se llama X sub I por la frecuencia. 2 por 0, 0. ¿Qué sigue? 4 por 1, 4. 21 por 2, 42. 15 por 3, 45. 6 por 4, 24. 1 por 5, 5. Y 1 por 6, 6. Entonces, ustedes recuerdan que para determinar la media aritmética de datos agrupados, había una fórmula que era de X sub I
por F sub I. Y la sumatoria es, si ustedes suman 0, 4, 42, 45, 24, 5 y 6, eso me da 126. 126 sobre 50 y me queda 2,52. Y eso es la media. Perdón, eso es la media aritmética. Ahora, yo les pregunto, o sea, ya encontramos que la media aritmética es 2,52. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo calculo la mediana? ¿Cómo calculo la mediana? ¿Alguien puede decirme? Porque ahí lo tenemos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo calculo? Dividiendo la cantidad de datos entre 2. Dice, ¿qué me decía el marco teórico? 50 es una cantidad par, ¿no? 50 es una cantidad par, ¿sí? Sí, sí. ¡Ah, el estanque! Muy bien, 50 es una cantidad par, perdón, 50 es una cantidad par. Entonces, cuando es una cantidad par, la mediana va a ser el X 50 medios más el X, el 50 medios más 1. O sea, el X25 más el X26. ¿Me siguen hasta ahí? Para calcular la mediana, yo necesito el término 25 y el término 26. ¿Y cómo y de dónde ubico el término 25 y el término 26? ¿Dónde lo ubico? Porque yo tengo aquí 50 datos, pero debo ubicar al término 25 y el término 26. Y estos están de una manera ordenados. La pregunta es, ¿dónde, con qué dato yo ubico el término 25 y 26? ¿Qué dice, qué dice Luis? ¿Con qué dato yo ubico? Miren el gráfico y díganme cómo hago para ubicar el término Profe, 25. en la altura del 2 de la frecuencia absoluta, de la frecuencia acumulada, hay un intervalo. Podemos ubicar ahí lo que son los números. Y con respecto al
al número de operaciones del cliente, no que es el X, ahí podemos llegar al valor. Perfecto, Luis. Exacto lo que dice tu compañero. Nosotros debemos tomar el término. Por favor, apague su micro. A ver, ya se apagó ese micro. Muy bien, entonces, lo que dice su compañero es correcto. Entonces, para ubicar el término 25 y el término 26, por eso me voy a la frecuencia absoluta acumulada. Y frecuencia absoluta acumulada, tengo aquí los dos primeros términos, de ahí tengo hasta el sexto término y de ahí hasta el 27º término. Tengo hasta el 27º término. Entonces, el término 25 y el término 26 cae dentro de esta fila donde está el 27, porque esto está, está desde el 7, 8, 9, 10 hasta el 27. Y como yo requiero el término 25 y 26, me voy a la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta del término 25 y 26, ¿cuánto tiene de número de operaciones? 2. Repito, me voy a la frecuencia absoluta y el término 25 y 26 cae donde está 27, porque eso está desde el 6 hasta el 27 y a eso le corresponde un X sub I de 2. Por lo tanto, la mediana es 2 más 2, porque el término 25 es 2 y el término 26 también es 2. 4 entre 2, 2. Perfecto. Ahora Profe, diga, ¿sí? profe, con respecto a esos términos, ¿podría considerarse como una marca de clase para poder Es en eh, realidad, claro, es en valorizar? realidad una marca de clase, ¿no? Solamente que como aquí tenemos datos simples, en datos agrupados lo podemos ver mucho mejor, pero es más o menos su equivalente, ¿no? Aquí ustedes ven que porque hay 21 datos que tienen, o sea, 21 clientes que hacen dos operaciones y está la frecuencia absoluta acumulada, el 26 y el 27 cae dentro de esta categoría, 2. O sea, por eso la mediana es 2. Ahora díganme ustedes, ¿y cuánto es la moda? La moda es El, 2. el concepto de moda es el dato que más se repite. ¿Y cuál es la frecuencia que más se repite? El 2. Claro, el 2. 2. O sea que hay 21 clientes que hacen dos operaciones al cliente. Entonces, la frecuencia que más se repite es 2. O sea, ya tenemos las tres medidas centrales, que es la media, la mediana y la moda. Ahora yo les pregunto a ustedes, estadísticamente, ¿cómo se interpreta la mediana según ese dato? ¿Cómo le contestarían a alguien? Sabemos que la mediana es 2,52, la media 2 y la moda es 2. Pero ¿cuál es su interpretación en el contexto de ese ejercicio? Díganme primero para la mediana. 2,52, ¿qué? ¿Qué es eso?
No te preocupes, Naila, que todos nosotros pasamos por esas circunstancias. ¿Cuál es la interpretación? Porque al final ustedes lo sacan a rapidísimo en Excel, pero promedio, dice aquí Martín, promedio de operaciones de los clientes, esa es la media. El promedio de operaciones de los clientes es 2,52. ¿Y cómo interpretaríamos la mediana en ese contexto? ¿Qué dice Cornejo? ¿Cómo interpretaríamos la mediana? Profe, podría ser que las operaciones, o sea, que el 50% de las operaciones que se realizan, ¿no?, en el banco, o sea, que la mitad sería, como se dice, que durante una semana, ¿no?, podría ser, digamos, inferior a 2 operaciones. Perfecto. Cuando Profe, hablamos de medianas, la mediana también Luis, puede ser el valor de X es igual al valor del número, la sumatoria, mejor dicho, de la frecuencia absoluta entre 2. Y ahí se puede claro, ubicar en la pero, tabla. pero, o sea, una persona común y corriente, pues necesita que le digan, bueno, sabe, señor, sabe que el promedio de clientes aquí es de 2,52. Si fuera mediana, uno me dice, bueno, el 50% de los clientes más o menos tiene 2 operaciones. ¿Y cómo sería una moda? ¿Cuál sería la interpretación cuando se trata de moda? Creo que sería algo similar, ¿no? O sea, si la media es, digamos, sería como que la mayoría de clientes no realiza esas operaciones, ¿no? Claro, porque es lo más frecuente. Entonces, vamos a la siguiente interpretación. Efectivamente, la media aritmética se interpreta como que las operaciones bancarias promedio realizadas por un cliente durante una semana fue de 2,52. La mediana se interpreta como que las operaciones bancarias del 50% de los clientes durante una semana es inferior a 2 operaciones. Y si lo interpretamos como la moda, la mayoría de los clientes realiza 2 operaciones bancarias durante la semana. O sea, la mayoría de clientes realiza 2 operaciones bancarias durante la semana. Perfecto, muchachos. Ahora, ¿quiénes utilizan PSPP? Hay una aplicación de software libre hay una aplicación de software libre para análisis de datos que se llama PSPP. Pero eso les pediría que por favor, si ustedes lo pueden instalar. Eso, ustedes buscan ahí en YouTube y ponen PSPP y les sale o sea, es un software que es libre, es una aplicación. Y ustedes pueden instalarlo libre y gratuitamente porque lo queremos para realizar esos cálculos. A ver si voy un ratito a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver si está por aquí. Espérense un instante. Espérense un momentito, un minutito.
A ver, a ver, voy a ver si es que, o sea, es un software, es una aplicación. Profesor, ¿puede repetir el nombre del software, por favor? Es el PSPP. PSPP. A ver, miren aquí. ¿Están observando ahí en pantalla? ¿Están observando ahí que dice archivo, editar, vista? Sí, profesor. Bien. Miren cómo se trabaja este software. Vamos a hacer rápidamente, vamos a colocar los datos. A ver, vamos viendo, miren, cómo se trabaja el nombre. ¿Cuál era el nombre de la variable que hemos estado trabajando? ¿Alguien me puede decir el nombre de la variable? La moda. X1. O sea, la variable era era el número de atenciones en el banco, ¿no? Vamos a ponerle aquí atenciones. Número de operaciones en el banco. A ver, el nombre es, vamos a ponerle aquí. Número de operaciones por cliente. Número de operaciones bancarias. Miren. Podríamos rebajar un poco más al tío acá, porque dice que nos tenemos que regir a lo que sea. Claro la idea, después está bien claro la información. Daniel, por ejemplo, en el nombre de la variable, a ver si vemos ese micro. No sé si llegó a ser en los bloques, pero hizo son los enfocados. A ver, Flores, Erika. Profe, ¿y en Excel cómo? A ver, espérense un momentito, porque también se puede trabajar en Excel, pero quería ver con ustedes rápidamente, por ejemplo, esta aplicación tiene, abajo dice vista de datos y vista de variables. Nosotros en vista de variables colocamos aquí el nombre de la variable, tipo de variable es una variable numérica, porque es una variable cuantitativa. El ancho, nosotros estamos trabajando, vamos a ponerle, porque trabajamos con cantidades solamente una, vamos a ponerle máximo 2, decimales 0, etiqueta le habíamos puesto atención bancaria le vamos a poner aquí. Etiquetas de valor, no trabajamos. Valores perdidos, ninguno, porque vamos a trabajar con todos los valores. Con todos los 50 valores vamos a trabajar. Columnas, bueno, esta variable trabaja básicamente, vamos a ponerle que trabaje máximo con 4 columnas. Alineación derecha, esta como es una variable cuantitativa, se trabaja, se coloca a escala. Miren, vista de variables y de ahí me voy a vista de datos. A ver, vamos a, aunque nos demoremos, todavía nos queda, sí, no sé si alcanzamos. Vamos a colocarle los 50 datos. A ver, si alguien me puede dictar 2, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. Y ahí tengo 3 y tengo 0.
Y ahí tengo 33,45. 3, 3, 4, 5. Y ahí tengo 20,32. Y ahí tenemos que ir moviendo en el lado derecho para ir colocando todos los valores. Pero es, para que ustedes tengan una idea, es 20, 3, 3, 2. Y ahí tengo 1 y de ahí tengo 2. Y miren, ahí tengo 3, 2. 2, 2, 2. De ahí tengo 32, 3, 2. De ahí tengo 62, 6, 2. Y tengo de ahí 32. Ustedes también lo pueden hacer si quieren con Excel, pero quería explicarles eso porque la mayor parte de ustedes deben manejar ya todo lo que es la parte del Excel. Solamente voy a hacer un pequeño ejemplo. Y aquí tengo 2, 2. No va a salir exacto ahí porque los datos 3, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 324, 3, 2, 4. Vamos moviendo en la parte derecha porque para que se ubiquen todos los valores, nos quedan 10 valores por ubicar. A ver, 10 valores que vamos a ubicar. 323, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2 y 2, 2. Listo. Entonces repito, ustedes pueden bajar el PSPP, que es una aplicación. Sí, pero ya me pasé, había un error porque son solamente 50 datos. Pero solamente para hacerles la demostración, entonces nosotros podemos bajar este software e instalarlo en su computadora. Ahí están. En vista de variables, nombre, el tipo de variable es numérica. De ahí es una a escala, porque esta es una variable cualitativa. Y de ahí lo que hacemos es analizar estadística descriptiva. A ver, analizar estadística descriptiva, frecuencias, esta variable que le hemos puesto atención bancaria. ¿Y qué cosa vamos a calcular? La media. Bueno, vamos a calcular solamente la media. ¿Qué más tenemos acá? A ver, media me han pedido también, me han pedido moda y me han pedido mediana. Entonces, repito, voy a calcular la media, la mediana y la moda. Ok. Y voy a ver lo que a ustedes sale. Voy a dejar de compartir un momento para ver la respuesta. Y lo que nos sale en el... Ustedes observan aquí que me salió número de válidos 50, perdidos 0, una media de 2,56, una mediana de 2 y una moda de 2. Este es
el software de PSPP, que ustedes lo pueden bajar en su computadora y lo vamos a utilizar. También podemos utilizar el Excel, o sea, ustedes pueden utilizar el Excel o pueden utilizar el PSPP. Entonces, nosotros vamos a continuar. Profe, disculpe. Profe, una consulta. El SPP, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que descargarlo por el Google? Sí, miren, ese ustedes pueden entrar en la web y en la web ponen ahí PSPP y descargan esa aplicación, que es una aplicación libre. También ahí hay unas instrucciones de cómo tienen ustedes que descargar e instalarlo en su computadora, porque tienen que ver en el sistema si esto son de 32 bits, si es de 64 bits, pero es una cuestión fácil, no es complicada. Yo les dejo ese trabajo para que ustedes lo instalen en su máquina, de tal manera de contar con esa herramienta que es importantísima para la parte de estadística. Entonces, profe, disculpe, sí, yo quería acotar algo ahí. En este caso, yo en mi computadora tengo un software que es pesado, el SAP WMS. ¿Usted cree que yo al descargar el SPP pueda ocurrir algún tipo de virus o mucha carga de sistema? Ahí sí que no te podría decir ni sí ni no. Yo en realidad no conozco mucho de sistemas, en realidad no conozco, pero sé que el año pasado lo hemos estudiado, con los estudiantes, todos los estudiantes los bajaron, algunos tuvieron ciertos problemas para bajarlo, pero al final todos lo terminaron bajando. Y no, de los 30 estudiantes que habían, hay más de 30, ninguno reportó ninguna situación que le había... Porque antes se utilizaba otro, que era ese es el SPPP, pero ese es con licencia. Este es más o menos, este es un software libre, así como hay un Windows y hay otro que es libre, igualito. Este está disponible para cualquiera que lo desee. No creo que haya, de todas maneras sería cuestión de hacerle la consulta. Entonces, miren, esto es lo que sale en el PSPP. Salía 50, perdidos ceros, la media 252, la moda 0 y aquí dice percentil. Claro, percentil 50 es el equivalente de la mediana, es lo mismo. Entonces, hemos recordado el día de hoy todo lo que es la media, la mediana y moda, pero lo hemos hecho sin intervalos. ¿Qué pasa si a ustedes les piden que encuentres el promedio, la mediana y la moda, pero con datos agrupados? Esto sí ya es un poco más complicado. Entonces, hemos visto la primera parte, que es de datos no agrupados, y ahora vamos a ver, dice, hallar las medidas de posición central. Dice, se dispone de datos sobre el número de créditos acumulados de 50 estudiantes de la carrera de negocios de Segel y Pare. Los datos obtenidos son los siguientes. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30. Ahí tenemos 50 datos sobre el número de créditos acumulados de 50 estudiantes.
¿Cómo vamos a desarrollar cuando se trata de datos agrupados? Bueno, ustedes recuerdan que aplicaban una serie de fórmulas para determinar el número de intervalos, aplicaban una serie de varias fórmulas, pero no es el caso de nosotros aplicar fórmulas porque ya es más de aplicación. Esa es ya la tabla de distribución de frecuencias. O sea, ya ha sido agrupado aquí. Está el intervalo, esto es un intervalo cerrado de 18 a 24, lo que decía su compañero, ¿no? La marca de clase. Ustedes se han llevado pues la marca de clase. Les pregunto, ¿cómo se determina la marca de clase cuando es una distribución por intervalos? Voy a apagar la cámara que está un poco lento esto. Se suman los intervalos y se divide entre 12. Correcto, Luis. Definitivamente, cuando tenemos intervalos, este es un intervalo de 18, cerrado en 18 por la izquierda y abierto en 24 por la derecha. O sea que hay, ¿qué quiere decir esto? 21. Esto es la marca de clase. O sea, esto es más o menos lo que identifica al intervalo. Y esto se calcula 18 más 24, 42 entre 2, 21. Es el promedio. O sea, este es el intervalo, esta es la marca de clase y estas son las frecuencias absolutas. ¿Cuánto tiene que sumar la sumatoria de las frecuencias? Sumatoria de las frecuencias absolutas. Si apagamos ese que está cerca de una pista, entonces estos son ya el resumen de la tabla de datos que les han dado a ustedes. La frecuencia absoluta, la sumatoria de las frecuencias absolutas debe darme 50. Y ese debe coincidir con el último intervalo de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, primero vamos a hallar la media aritmética. Y la media aritmética era la sumatoria del producto de los xi por f sub i. Esta sumatoria me da 1842 dividido entre 50, me sale que el promedio es 3,84. Entonces, a ustedes ya les están dando el cuadro, ya les están dando la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada y el x sub i por f sub i, que la sumatoria es 1842 entre 50 es 36,84. De ahí nosotros pasamos a calcular la mediana. Y ahí vamos a volver a la fórmula inicial que nosotros teníamos de la mediana. ¿Recuerdan? La fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana era
La mediana es L sub I más el valor de A sobre N medios menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de la mediana. Entonces, vamos a encontrar cuánto es el valor de la mediana. Primeramente, tenemos que ubicar la clase mediana. La clase mediana que contiene a la mediana. Para esto hallamos n medios, que es 50 sobre 2, y eso es 25. Ahora, ¿cómo ubico el 25? ¿Qué intervalo le corresponde el 25? Pregunta. ¿A 24 qué a intervalo 30. le corresponde? De 24 a 30. Correcto. Correcto. 30, Yo me voy a 36. acumular. Me voy a la frecuencia acumulada. 9 más 10, 19. Y del 19 hasta el 28. O sea que el 25 cae dentro de este intervalo. El 25 cae entre el intervalo 30 a 36. Ahora voy a aplicar la fórmula. La fórmula del diagrama es el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior de la clase mediana? 30. Correcto. Porque yo ya ubiqué que la clase mediana le corresponde el intervalo 30-36. Entonces es 30 más, abre paréntesis, n es 50 sobre 2 menos, dice que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es esa frecuencia acumulada anterior a la clase mediana? 19. Correcto. Es la anterior de 28. El mismo dice ahí Es la acumulada. anterior 28, que es 19. Profe, el Y 19 se aquí, resta, ¿no? El 19 se claro, resta, ¿no? 50 medios menos F mayúscula, porque la fórmula dice, vean bien la fórmula ¿qué dice? La fórmula dice que la mediana es el límite inferior más la amplitud que multiplica a n medios. F mayúscula quiere decir frecuencia acumulada anterior, o sea, Fm-1, la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Entonces, me voy a la frecuencia absoluta y me doy cuenta que la frecuencia absoluta es 28, la anterior 19, sobre la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuánto es la frecuencia de la clase mediana? F minúscula. Correcto, es 9. Multiplicada por la amplitud del intervalo. ¿Cómo calculo la amplitud del intervalo?
La ¿Cuánto resta rango de hay la entre el resta límite de inferior 30 y y el límite 36. superior? Restar 30 menos El 36. rango entre el límite inferior y el límite superior. Claro, o sea, miren, la amplitud del intervalo, esto es un intervalo cerrado por la izquierda, o sea, que está incluyendo al 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ¿Se incluye el 36 o no? No, porque el 36 está contando hacia abajo de nuevo. Correcto, pues porque el 36 aquí, la simbología dice que es un intervalo abierto. Y ustedes recuerdan en matemática que cuando es un intervalo abierto no se incluye el extremo. O sea que este va desde 30, 31, 32, 33, 34, 35. Por eso es la amplitud del intervalo es 6. Se efectúan las operaciones, primero se efectúa pues lo que está dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis primero se ejecuta lo que es la parte del numerador, entre el denominador se multiplica por 6 y al final se le suma 30. Me sale que la mediana es 34. O sea, ya tengo dos valores. El promedio es 36,84 y la mediana es 34. Ahora me falta calcular la moda. ¿Y cómo hago para calcular la moda? Primero, vamos a ubicar la clase modal que contiene la moda. O sea, es decir, la frecuencia que más se repite. ¿Cuál es la frecuencia que más se repite ahí? De 24 a 30, pues. Correcto. La frecuencia que más se repite es la de 24 al 30 porque hay 10 de frecuencia absoluta. Este es el que más se repite. Esta fila es la clase modal. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la moda? Ustedes recuerdan la fórmula de la moda. Límite inferior más A, que es la amplitud del intervalo, multiplicado por la frecuencia m menos la frecuencia anterior, dividido entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia m más 1. Entonces, para hacer todo esto, yo me tengo que ubicar en el intervalo, pues. Para hacer todo eso me tengo que ubicar en el intervalo. Ya me ubiqué en el intervalo ahí. Muy bien. Primeramente, voy a ubicar el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? ¿Cuánto es el límite inferior? 18, profesor. ¿Cuánto es? De 18 a 24. ¿El límite inferior de la clase modal? Sería 24. 24. Correcto. Porque
La moda es la frecuencia que más se repite. Aquí está el 10. Y el 10 le corresponde el intervalo 24-30. Entonces, nosotros tenemos que el límite inferior es 24. Ahí está el 24. Más. Ahora, dígame una cosa. ¿La frecuencia de la clase modal es mayor que cualquiera de sus valores o no? Si yo observo aquí... Es mayor que 9. Claro, la mayor frecuencia es 10. Entonces, este 10, dice la fórmula, este es mi F sub M, es la frecuencia de la moda, 10, menos el anterior, o sea, 10 9. menos 9, sobre FM menos FM menos 1, o sea, 10 menos 9, ahí está en el denominador, más FM a ver, vamos a ver la fórmula. Vamos a regresar un ratito a la fórmula. Dice la fórmula es la frecuencia F sub M menos la anterior más menos la anterior y la posterior. Muy bien, vamos a ver la anterior y la posterior. Si nosotros nos ubicamos, el F sub M anterior es 9 y el F sub M posterior también es 9. Por eso queda FM menos 9 más FM más 9, que también es 9, multiplicado por la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud del intervalo? 6. Correcto, va 24, 25, 26, 27, 28. Porque este es un intervalo abierto. Que eso es igual a 26. Entonces, tengo 27, tengo 36,84, lo que es la media, tengo 34 de mediana y tengo 27 de moda. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la interpretación que nosotros le tenemos que dar según ese contexto? ¿Y cuál es el contexto que nos están preguntando aquí? Se dispone de datos sobre el número de créditos acumulados de 50 estudiantes de la carrera de negocio. Los datos obtenidos son los siguientes. Ahí están. Con los resultados obtenidos, interpretar las medidas de posición central. Muy bien. ¿Cuál es su interpretación de acuerdo a este contexto del promedio? ¿Cómo se interpreta el promedio 36,84? ¿Qué es? De acuerdo a ese contexto. Profesor, 36,84 sería, digamos,
que los créditos que tienen los alumnos. O sea, el promedio de los créditos, ¿no? Sí, sí, profesor, ajá, el promedio, vendría a ser, ¿no? El promedio de los créditos, ¿no? Que tienen los alumnos, los El 50 promedio de alumnos. los créditos, dice. La interpretación que me dice usted es que el promedio de los créditos de los 50 alumnos es 36,84, ¿no? ¿Algo así? Así, profesor. Ahora, el promedio de los 50 alumnos. ¿y cómo interpretarían ustedes la mediana? A O sea, ver si qué el dice. 50% tiene 36,84, en este caso sería pues la mediana que el 50%, la otra mitad, ¿no? Tiene menos de 34 créditos. O sea, el 50% de los estudiantes tiene menos de 34 créditos. Así sería el problema. ¿Y cómo sería La la otra mitad. interpretación? ¿Y cómo sería la interpretación de la moda? La moda en este caso 27, ¿no? Que la mayoría de los alumnos, ¿no? Es la que más se repite, que la mayoría de los alumnos tiene 27, ¿no? Créditos acumulados. O sea, la mayoría tiene 27 créditos Claro. acumulados. La mayor cantidad de los alumnos tiene ese 27 créditos, ¿no? Miren ahí una interpretación. O sea, esa es una interpretación estadística, digamos, ese es el sentido, ¿no? Que ustedes pueden utilizar otras palabras, pero ese es el sentido. Que los 50 alumnos tienen en promedio 36,84 créditos acumulados. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la mediana, el 50% de los alumnos tienen menos de 34 créditos acumulados. Y si lo vemos desde el punto de vista de la moda, la mayoría de los alumnos tiene 27 créditos acumulados. Entonces, esto es lo que hemos recordado con respecto a lo que es el promedio, la mediana y la moda de lo que son las medidas de posición central. Ahora, nosotros, sería muy bueno que instalen su PSPP. Ahora, estos ejercicios que tienen aquí, bueno, estos ejercicios que tienen aquí, dice, la biblioteca del Instituto de Segel y Páez se encuestó a 40 personas a la salida de la biblioteca y les preguntó cuántos libros habían solicitado en la última quincena. Las respuestas fueron, ahí están las 50 respuestas. Halle las medidas de posición central e interprete. Validar sus resultados utilizando PSPP. Y la otra es que dice que en una encuesta realizada por la empresa de estudio de mercado Más S.A. a una muestra de 36 personas entre 16 y 24 años de edad seleccionados probabilísticamente en el distrito de San Juan de Miraflores, se indagó acerca de los gastos en soles que realizaron en ropa la semana anterior. Se obtuvieron los siguientes resultados. Luego de construir la tabla de distribución de frecuencias utilizando la regla de Sturgers, halle las medidas de posición central e interprete. Validar sus resultados utilizando PSPP. A ver, vamos a ponernos de acuerdo
Y tenemos una actividad virtual. Ustedes tienen una actividad virtual. Es la que yo tengo aquí. Tengo aquí 50 datos que en una urbanización del distrito de Chorrillos se preguntó a 48 parejas sobre la cantidad de hijos que tienen. Halle las medidas de posición central e interprete, o sea, tienen que encontrar la media, la mediana y la moda, utilizar. Sería bueno que ustedes pudiesen instalar el PSPP. A ver un ratito, quiero ver si es que, a ver un momentito. Vamos a ver un momentito, un momento, creo que por aquí tenía. Presentar los pasos para la instalación de PSPP. A continuación vamos a presentar los... ¿Sí me escuchan, cambio? Sí. Ah, sí, o sea, me pueden si quieren entregar la actividad en Excel, no hay ningún problema. O sea, pero me gustaría que vean instalación de PSPP en sistema operativo Windows. Los pasos para la instalación de PSPP en sistema operativo Windows. Pero antes vamos a conocer un poco más de lo que es el PSPP. El PSPP es una aplicación de software libre para el análisis de datos. Se presenta en modo gráfico y está escrita en lenguaje de programación C. Proporciona funcionalidades básicas como frecuencias, tablas cruzadas, comparación de media, regresión lineal, fiabilidad, reordenamiento de datos, pruebas no paramétricas, factor de análisis, entre otras características. Asimismo, es una aplicación multiplataforma, es decir, que se puede utilizar bajo cualquier sistema operativo. Sin embargo, para este curso vamos a trabajarla en el sistema operativo Windows. ¿Cómo hacemos para instalarla? Primero que todo, vamos a ir a la siguiente dirección donde podremos descargar el instalador de la aplicación. Luego vamos a nuestro navegador, escribimos la dirección y vamos a llegar a este sitio. Aquí se nos presentan diferentes enlaces dependiendo del tipo de sistema operativo Windows que tenemos. Es muy importante, antes de descargar el instalador, conocer qué tipo de sistema operativo tenemos en nuestra computadora, si es de 32 bits o es de 64. Una vez que tengamos el tipo de Windows que tenemos en nuestra computadora, es que vamos a descargar el instalador. ¿Cómo conocemos qué Windows tenemos? Pues nos vamos al botón de inicio del sistema. Aquí nos vamos a ir a panel de control, luego sistema y seguridad. En este caso buscamos sistema y acá nos aparece la información de nuestro sistema operativo. En este caso la versión del Windows, y aquí abajo nos dice el tipo de sistema. Para este caso es de 32 bits. Una vez que tenemos esa información, descargamos preferiblemente la última versión de la aplicación. Le damos clic, ella se va a descargar, vamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el instalador. Le damos permiso para que se ejecute el instalador y le damos clic a lo que nos indica. Aquí nos está informando en qué carpeta lo va a instalar, le decimos instalar y se instala rápidamente. Una vez que se ha completado la instalación, cerramos la ventana
y nuestro programa ya ha quedado instalado. Es algo muy sencillo y muy rápido. En la próxima oportunidad vamos a conocer cómo manejar. Entonces, ustedes pueden ahí ingresar y pueden instalar su... Ahora, pueden utilizar también Excel. O sea, no es que yo estoy simplemente diciendo que me lo tengan que necesariamente hacer en PSPP, porque ustedes también, creo que la mayor parte está familiarizado con lo que es la parte del Excel. Entonces también pueden utilizar el Excel, porque ahí también se saca igual promedio y sacan todo el promedio. Igual ME, la mediana, sacan la media. Igual MO, sacan la moda. Entonces no hay ningún problema. Además ya ustedes pues ya son profesionales, pues ya ustedes utilizan una variedad de herramientas y eso cada uno de ustedes ya lo puede sacar. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido, pero me gustaría saber si están de acuerdo con la metodología, si vamos muy rápido, muy despacio, si quieren más complicado, más fácil, si quieren cambiar al profesor, si quieren dejarlo. Me gustaría saber algún comentario. Bien, gracias Martín. Gracias Eduardo. Muy bien. Gracias a todos. Y bueno. Profesor, ¿hay alguna tarea? Excelente fin de semana. Lo que mostró, los ejercicios se cuelgan. Sí, esos ejercicios se cuelgan, tienen una semana para hacer. Esos ejercicios solamente no les va a llevar, creo, ni 5 minutos. O lo hacen en SP o lo hacen en Excel. Solamente tienen que tabular los 50 datos en Excel. O sea, el tiempo que les va a llevar es básicamente tabular. Lo que más se van a demorar es en colocar los datos, los 50 datos. Y de ahí lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PSP. Este es un país libre y democrático, así que se aceptan todas las alternativas. Muy bien. Bien, nos vemos hasta la próxima semana y muchas gracias por todo. Hasta luego, profe. Cuídese. Ok, muchachos, ya nos vemos. Gracias, Martín. Eso está en la plataforma, ahí en la plataforma es ahí donde están sus clases para colgarlas, ahí sus tareas. Todo se hace por plataforma ahí.